Queridos hermanos, amigos, oyentes, una vez más, nuevamente con este privilegio de compartir de las Escrituras y continuamos con el tema Quiero que Jesús me enseñe. Quiero que Jesús me enseñe. Si abren sus Biblias y la tienen en Lucas capítulo 13, vamos a ver una enseñanza que hace Jesús, versículos 1 al 5. ¿Y qué tema es? ¿Pensáis que? Porque realmente los hombres que vinieron a hablarle al Señor Jesucristo y le trajeron esta historia real, tenían un condicionamiento sobre la situación. Lo mismo pasa en el día de hoy. Lo mismo pasa en el día de hoy. A ver, hay hermanos en Cristo que se enferman y dice, es por el pecado. Es un condicionamiento que alguien le da. En verdad, la primera condición de la enfermedad es que es producto del pecado de Adán y Eva. Está en todo. Todos nos podemos enfermar. La segunda condición, que hay cosas que nos llegan a nuestra vida en forma genética por nuestros ascendientes. Entonces, llega a nuestro cuerpo a través de los genes y se instala en nosotros y produce enfermedades, algunos más leves, otros más graves y algunos hasta que le produce tan grande deterioro físico. Y a otros sí, en verdad es producto de sus propios pecados en rebelión contra Dios. Esto es así. Pero por eso quiero que tengamos esto en nuestro pensamiento. ¿Pensáis que? Porque ahí está la condición. Miremos el texto. Lucas 13, versos 1 al 5, el texto dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La lección está donde respondiendo Jesús le dijo, y ahí les va a dar la lección. Ahora, simplemente no vamos a hacer la historia porque realmente simplemente son dos hechos históricos reales, uno que contaban los hombres, se lo contaban a Jesús, y otro que Jesús puso a sí mismo como ejemplo. Entonces, en el momento que estaba aconteciendo, pasando las cosas que estaba haciendo Jesús durante sus últimos años sobre esta tierra, aparece esta lección que entrega. Entonces, ¿qué es lo que ellos le decían? Le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Así que estos hombres habían ido a hacer sacrificio y Pilato había tomado de la sangre que había matado de esos galileos. Recuerden, Galileo se estaba mencionando de la provincia del norte, como lo habían dividido los romanos, Galilea, Samaria y Judea. Y dice que de esos hombres tomó eso y cuando ellos estaban haciendo el sacrificio, lo hizo abominación mezclando la sangre de estos galileos. Ahora Jesús les dice y les responde. Entonces, si alguien quiere decir cuándo
ocurrió este hecho de los Galileos fue en el periodo que Pilato estuvo como el gobernador en la región de Judea, especialmente en Jerusalén, porque el templo donde se ofrecían los sacrificios estaba en Jerusalén. Él mezcló la sangre. Ahora, esto no es nada nuevo. El griego Antíoco Epifanes me abominó el templo ya de otra forma, allá en el año 168, y eso antes de Cristo, y eso también ocurrió. Pero el Señor miró más allá del cuento, de la historia, de lo que le estaban compartiendo. Y Él les dijo entonces, en el verso 2, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos Galileos? Y ahí está la condición. ¿Pensáis qué? Era una costumbre ya de aquel tiempo y aún en nuestro tiempo de pensar sobre las cosas que le pasan a otros y siempre darle algo más allá y poner una sentencia en razón de eso se le produjo esto. Por ejemplo, cuando vieron a uno que estaba ciego desde su niñez, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Estaban pensando que en razón de eso, y el Señor les dio una respuesta tremenda. Entonces, la pregunta que quiero hacernos es, ¿qué pensamos? ¿Que los inmorales, chorros, asesinos son más pecadores que nosotros? Bueno, si tú le das el valor cuantitativo a cada uno de esos pecados, seguramente tú vas a decir que ellos son esta condición, son inmorales, son chorros, son asesinos. Pero Jesús los sorprende y Él da esta lección. ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? O sea, una situación puntual y el Señor les muestra y dice, ¿crees que es diferente? ¿Crees que ellos eran más pecadores que todos los Galileos? Y podríamos nosotros observar y algunos se comparan a otros. Yo no soy como el fariseo con el publicano. Y ciertamente a la vista de los seres humanos no es lo mismo, pero el Señor les enseña algo que nosotros deberíamos aprender. Primero, dense en cuenta que el Señor no les está diciendo que no juzguen, porque eso es lo que hicieron, juzgar a estas personas con ese pensamiento. Por eso Jesús les dijo, ¿pensáis que? La segunda de las cosas, quiero que miren que en el verso 3, en esa descripción del comentario que ellos hacen, el Señor dice, os digo no. ¿Cómo? Los inmorales no son más pecadores, ellos no sufrieron eso por los pecados que hicieron, los choros o los asesinos no son más pecadores. Miren, Dios va a juzgar a esas personas conforme a sus obras. Tarde o temprano lo va a hacer. Pero quiero mostrarles algo. Se recuerdan que el Señor Jesucristo fue crucificado entre medio de dos ladrones. Primeramente los dos lo injuriaban, pero luego uno se da cuenta, comienza a tener otro corazón, comienza a ver y le dice,
que tú condenas a Dios estando nosotros en la misma condenación. Así que hay uno que comienza a diferenciarse, el cual termina diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un ladrón. Él reconoció sus faltas. Era un asesino. Ahora, Jesús le está diciendo, no. Y creo que si tiene su Biblia, en Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces, cuando estamos observando, el Señor dijo no, y el Señor sabía exactamente por qué. No era por eso que murieron. No eran porque eran más pecadores que los otros. La razón principal que uno tiene que ver está en el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero, no hay justo ni aun uno. O sea, que ante los ojos de Dios todos somos injustos. Número 2, por cuanto todos pecaron, y ese término nos incluye a todos nosotros, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón del pecado. Ahora, Él les está diciendo, no. Os digo, no pensáis eso. Pero Él les agrega algo que nosotros tenemos que aprender. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahí, y es muy interesante cuando uno analiza la expresión, no está diciéndole que ellos tenían que arrepentirse del pensamiento que tenían. Estaban equivocados. Jesús les dijo no. Pero no era por eso. Fíjense que Él les hablaba de que perecerían igualmente. Y el término allí, perecer, es el mismo término que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. El día que de él comieres, ciertamente pereceréis. Eso significa que el Señor estaba hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. No de la muerte física, de la muerte espiritual. Y en la muerte espiritual, la cual la Biblia menciona, segunda muerte, es la separación eterna de Dios. No te adelantes. Porque Jesús hace otra cosa. En su lección, ahora, Él les transmite otro ejemplo y comparación. Y en el verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y quiero que hagamos la comparación. Cuando hablan de un suceso, es del tiempo pasado, es historia. Pero cuando Él lo compara, lo hace al tiempo presente, donde Él estaba. Entonces dice que eran más pecadores que todos los galileos. Fíjense en que la forma de hacerlo es tiempo presente. Cuando habla el segundo ejemplo, donde se les cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres. Y fíjense que dice que habitan en Jerusalén. Supuestamente en la condición, los que habitaban en Jerusalén tenían el templo, serían más espirituales. Y el Señor los está diciendo, ¿cree que eran ellos más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén? Es una interesante comparación. El evento fue histórico y les está poniendo el término, culpables. ¿Por qué? Porque la condición del pecado ejecutada por Dios declara que no somos justos y por tanto somos culpables. Cada
uno llevará retribución por su pecado, su maldad. Entonces, no nos comparemos. No penséis porque el otro está sufriendo una situación, sea por su pecado. Este mismo pensamiento tuvieron los amigos de Job, por Job. Qué bueno que la Biblia y nosotros lo leemos. En todo esto no pecó Job. ¿Y qué le pasó a él? Perdió su familia, perdió toda su parte económica, perdió sus casas, perdió su sustento, perdió su lugar social. En todo esto no pecó Job. Sin embargo, le decían que él había pecado, que tenía que arrepentirse, O sea, el pensamiento no es nada nuevo. Hoy en día piensan lo mismo, algo le pasa, una situación, al menos que su testimonio sea genuino, inmediatamente le ponen razón de pecado. Pero eso no es lo principal. Uno puede morir por enfermedades. Pero ese es el deterioro físico. El momento de la partida es de Dios. Dios llama al espíritu del hombre, de la mujer, de un niño, de un anciano. Dios tiene determinado ese tiempo y Él es el que toma el espíritu del hombre. Ahora, nos damos cuenta que Jesús le responde a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que nosotros debemos ver es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad clave en la vida de cada persona que vive hoy sobre esta tierra. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Miren, el arrepentimiento genuino es dolerse del pecado como Dios ve el pecado. Algunos hablan, bueno, es cambio de actitud. Miren, un arrepentimiento genuino y verdadero transforma vidas. Un cambio de actitud no siempre cambia las vidas. Un arrepentimiento verdadero genuinamente paga, cubre, transforma y trata de reparar los daños cometidos. Cuando un arrepentimiento no es genuino, dice Dios me perdonó y ya nada más pasa. No. Déjenme mostrarles que el arrepentimiento es totalmente requerido por Dios. Por eso utiliza, 2 veces lo enfatiza, 2 veces lo repite. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si buscan en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, la Biblia dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que si realmente tienes tristeza por tu pecado y lo reconoces y te arrepientes delante de Dios y crees en Cristo como tu Salvador personal, es lo que el texto dice, para salvación. Y si tú te arrepientes y te genera esa tristeza y te salvas, no tienes que arrepentirte de tu salvación. Pero quiero que mires otra cosa. Hay otra tristeza que es engañosa, porque el texto dice pero. Es ese adverbio
esa conjunción adversativa, la tristeza del mundo produce muerte. O sea, un simple cambio de actitud no te va a llevar a la salvación genuina, al arrepentimiento que Cristo realmente dice. En Romanos capítulo 2 encontramos que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir lo siguiente. Él dice, primeramente, verso 1, capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios hace? Primero, hay una tristeza que produce en ver el pecado como Dios lo ve, porque esa tristeza, según Dios, es para arrepentimiento y salvación. Esa es buena. Es la convicción en el Espíritu Santo. En Romanos se nos dice que Dios, en su misericordia, en su benignidad, te guía al arrepentimiento a través del Espíritu de Dios, porque ese es el ministerio del Espíritu de Dios, de mostrarnos el pecado, de convencernos del pecado y de juicio. Es guiarnos directamente al Evangelio completo y propiamente dicho, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que, estimados hermanos, podemos observar que cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, quiero decirles que Dios manda que nos arrepintamos. En Hechos 17, el apóstol Pablo estaba en el Areópago trayendo el mensaje en Atenas y llegado el tema en el final, en la conclusión, en el verso 30 y 31, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que hay un arrepentimiento según Dios. Dios nos guía al arrepentimiento y Dios te manda al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ahí tenemos la razón misma y propia del Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la razón por la cual hay una tristeza que por el Espíritu, en convicción, Dios pone en nuestras almas. Hay una tristeza que nos guía al arrepentimiento y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan.
Tú puedes decir cualquier cosa de cualquier persona que ya se haya ido de este mundo. Pero eso no va a ser diferente para ti ni para mí. Si no nos arrepentimos como Jesús nos enseñó, todos pereceremos igualmente. Eso significa que la muerte física no será nada comparado con la separación eterna de Dios, o lo que la Biblia dice, la muerte segunda, después del juicio del gran trono blanco. El arrepentimiento es requerido. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es mandado por Dios. Y el arrepentimiento es querido por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, entendamos, por más condición que tú mires y le des a otras personas, el Señor lo puso puntualmente y personalmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos enseñó el Señor? No quiere decir que por algunas acciones o circunstancias de muerte o enfermedades las personas hayan pecado más que nosotros o menos que nosotros. El Señor dijo, no. Pero si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Según Dios quiere que nos arrepintamos, su benignidad te guía al arrepentimiento, Dios manda que te arrepientas y Dios requiere el arrepentimiento. Amigos, oyentes, si tú no tienes a Cristo en este momento, si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, piensa, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y si tú eres creyente y sabes que has pecado en contra de la voluntad de Dios, para restablecer la comunión con Dios, se requiere que te arrepientas de tu pecado. Toma el tiempo. Toma este momento. Mira el pecado como Dios lo ve. Acepta su perdón. Y acéptale en tu corazón. Hermanos, amigos, oyentes, Dios los bendiga y espero que Jesús te haya enseñado.